Bueno, buenas tardes a todos. Como les prometí en el video anterior, en esta oportunidad les voy a dejar un breve repaso sobre la última unidad del curso, que es la unidad 5, que comprende las clases 13 y 14. ¿Sí? Bueno, espero que este video les sirva como repaso y les recomiendo tener a mano la carpeta de trabajo, ¿sí? Porque vamos a ver algunas cositas de ahí de la carpeta. Bueno, como les decía entonces, la unidad 5 comprende las unidades 13 y 14, ¿sí? Vamos a verlas en general a las dos clases juntas. Eh, para las dos clases van a tener que leer en la unidad 5, ¿sí? Nosotros vimos hasta acá, hasta todas las clases anteriores, hasta este momento, sabemos que o ya estamos en condiciones de afirmar que la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, se constituye en un nuevo paradigma de información que impacta en todas las esferas de la sociedad, ¿sí? La idea de esta última unidad es que tratemos de medir, bueno, cómo impacta o cuál es el grado de avance de la sociedad de la información en todas las esferas de la sociedad, ya sea dentro de las empresas, los gobiernos, los hogares, ¿sí? Van a ver que vamos a ir analizando cada uno de estos actores, ¿sí? A lo largo de todo el curso, y especialmente durante estas últimas clases, destacamos la importancia de el accionar coordinado, ¿sí? La generación de redes entre los distintos actores de la sociedad, para lograr mejores beneficios o para poder aprovechar mejor las tecnologías, las nuevas tecnologías, ¿sí? Por ejemplo, ¿de qué serviría que la mayoría de las empresas implemente un sistema de venta online o de e-commerce si las familias que consumen esos productos no tienen acceso a Internet, por ejemplo? ¿Sí? ¿O de qué nos serviría, por ejemplo, que el Estado otorgue computadoras para los estudiantes si esos estudiantes no tienen acceso a Internet, o si esos estudiantes, o si tienen una infraestructura eléctrica muy débil, si sufren constantes cortes de luz y demás? Entonces, por eso a esto nos referimos cuando hablamos del accionar coordinado entre los distintos actores, ¿sí? La idea de esta unidad es que veamos algunos datos estadísticos para medir el tránsito hacia la sociedad del conocimiento. Digamos, esta unidad es muy importante dentro de la materia porque nos permite dar o tener una mirada transversal sobre todos los contenidos que estuvimos viendo hasta el momento, ¿sí? Nos permite integrar los conocimientos porque vamos a ir retomando muchos temas de los que vimos en clase. Por eso les recomiendo que al momento de preparar el examen final tengan bien en claro esta unidad, digamos, ¿no? Que siempre o la mayoría de las veces en los exámenes surgen alguna pregunta que tenga que ver con esto, con el tema de la matriz de indicadores de la sociedad de la información o con el impacto o el grado de penetración de las tecnologías. Sí, por eso les recomiendo especialmente que presten especial atención eh, a esta unidad, ¿sí? Bueno, entonces, la unidad 5 tenemos las clases 13 y 14. Vemos en la clase 13, vean, lo estoy viendo del plan de trabajo, en la clase 13 tenemos la introducción a la medición de la sociedad de la información, ¿sí? Y tenemos como bibliografía el Manual de Lisboa, ¿sí? El Manual de Lisboa está elaborado por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Por RICIT, ¿sí? El Manual de Lisboa nos brinda entonces algunas pautas para la interpretación, perdón, de los datos estadísticos, ¿sí? Y también nos brinda herramientas para la construcción de indicadores referidos al tránsito hasta la sociedad de la información, ¿sí? Esto quizás les resulta un poco largo, pero bueno, esa es la idea central del texto, ¿sí? Van a ver que, o al menos sí, a lo largo, o teniendo en cuenta lo que fuimos viendo, muchos países avanzaron en la construcción de indicadores, otros no, especialmente los países de nuestra región o en general los países de menor desarrollo relativo, todavía no cuentan con un sistema estadístico propio que permita, digamos, comparar los datos o que permita un análisis más integral a través de las comparaciones entre países o entre niveles de desarrollo,
¿sí? Entonces, generalmente lo que se utiliza, bueno, esto se menciona bastante en la carpeta de trabajo, y en la clase también, se utilizan, perdón, indicadores denominados proxy, ¿sí? Es decir, que son, como lo dice el nombre, son aproximaciones, ¿sí? No tenemos, como no tenemos el dato, usamos datos que podrían llegar a aproximar un valor determinado. Por ejemplo, para saber el nivel de competencias que tiene una persona, por ejemplo, para el uso de las tecnologías, se utiliza el dato de escolaridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que a mayor grado de escolaridad, mayor nivel de escolaridad, mayores competencias. Entonces, bueno, eso es a eso nos referimos cuando van a ver en la carpeta de trabajo cuando se menciona que se utiliza un proxy, ¿sí? Son indicadores aproximados, ¿sí? Entonces, se intenta a través de distintos indicadores medir la sociedad de la información, ¿sí? O sea, cuál es el grado de penetración de las tecnologías en los diversos sectores de la sociedad, ¿sí? En general. Nos centramos en el análisis de hogares, empresas y gobierno, ¿sí? Esto ya sería más la clase 14, ¿sí? La clase 14 nos dice, bueno, lo estoy viendo del plan de trabajo, nos habla de la evidencia empírica, ¿sí? Nos muestra cuál es el grado de penetración de las TICs en hogares, empresas, gobiernos, y bueno, se analizan algunas tendencias, ¿no? Para poder mostrar, digamos, cuáles son las tendencias o cuáles son los datos, se desarrolla la matriz de indicadores de la información y del conocimiento, o la matriz de indicadores del conocimiento, ¿sí? Esta matriz la van a poder ver en la carpeta de trabajo, específicamente en la página 118, yo la tengo acá porque quiero contarles de qué se trata. Van a ver si la tienen ahí a mano, está en la página 118 de la carpeta de trabajo, que la matriz tiene como una matriz, digamos, tiene como dos áreas, una matriz y dentro tiene una submatriz, ¿sí? Por un lado, en un lado de la matriz, digamos, están las actividades que dan soporte al desarrollo de la sociedad de la información. Si van a ver en la parte de arriba que tenemos las telecomunicaciones, después por otro lado la informática y los servicios de alto valor agregado, ¿sí? Estas fases, digamos, de la matriz implican directamente la prestación de servicios, de infraestructura, todo relacionado con las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones, involucra aquellos sectores prestadores de servicios, ¿sí? Bueno, espero que se entiendan. Si lo miran en la carpeta, creo que lo van a entender mejor, ¿sí? Por otro lado, en la base tenemos el sistema educativo y la infraestructura de ciencia y tecnología, ¿sí? Se supone que la idea es que, digamos, mientras menor sea el grado de desarrollo de estas áreas, de telecomunicaciones, de informática y servicios de valor agregado, de educación, del sistema educativo, digamos, y la infraestructura en ciencia y tecnología, mientras menor sea el grado de desarrollo de estas áreas, más dificultades van a encontrar los agentes económicos y sociales también para poder incorporar las tecnologías, para poder apropiarse de las nuevas tecnologías. ¿Sí? Esto por un lado. Por otro lado tenemos la segunda parte de la matriz que está conformada por 4 filas y 4 columnas, ¿sí? En cada una de las filas aparecen los distintos actores, ¿sí? Las empresas, hogares, ahí nos referimos a las personas, el gobierno y también otras instituciones que van a interactuar entre sí y también van a interactuar con las tecnologías, ¿sí? Por otro lado tenemos como variables, digamos, tenemos infraestructura, capacidades, que serían como las competencias, ¿no? Las inversiones o esfuerzos y las aplicaciones, ¿sí? La idea es que a partir de estas variables y del análisis de cómo interactúan los actores con las distintas variables, que podamos caracterizar o decir, bueno, cómo avanza la sociedad de la información, ¿sí? Entender cómo las tecnologías van modificando los hábitos,
de las personas, ¿no? Cómo van interactuando con la tecnología, pero también esto, digamos, el análisis de los datos. Ahora van a ver que más adelante, si es que ya no lo leyeron, que hay tablas con datos de países y demás sobre estos indicadores. Y bueno, esto también nos va a servir para pensar cuáles son los desafíos que enfrentan los países en términos de crecimiento y desigualdad, o cómo va a influir la tecnología en términos de crecimiento y desigualdad. ¿Sí? Sabemos que es muy importante incorporar tecnología para mejorar la productividad y por lo tanto el crecimiento. Entonces de allí la importancia del análisis de estos indicadores y de estas variables, ¿sí? Bueno, creo que hasta acá sería como la clase 13, digamos, donde se presenta la matriz. No estoy ahora muy segura si llega hasta ahí la clase o no. Pero creo que sí, que debería, por lo que estoy viendo acá en el plan de trabajo, ahora no me acuerdo justo dónde termina la clase 13, porque justo estaba mirando la clase 14, bueno, no importa. Bueno, pero la idea es que en función de la matriz de indicadores de la sociedad del conocimiento podamos caracterizar o definir la sociedad de la información y entender o mostrar cómo las TICs están siendo incorporadas en los hábitos de las personas y también en la economía, en el gobierno y demás, ¿sí? Bueno, entonces, em, pretendemos ahora, una vez presentada la matriz y mostrar cómo funciona, la idea es que podamos analizar los indicadores propiamente dichos, ¿sí? Ver cómo, a ver qué nos dicen los datos, digamos, la estadística. Esto ya está bien, ¿sí? En la clase 14 lo van a ver bien y también en la carpeta de trabajo, acuérdense la unidad 5 fundamental. Entonces, ¿qué sucede en los hogares? Van a ver en la carpeta de trabajo que una vez que se presenta la matriz de indicadores de la sociedad del conocimiento, van a ver, en la medida que avanzan, van a ver que se hace un análisis respecto de los hogares, también respecto, creo que sí, en las empresas, también respecto de las empresas, y por último se analiza el gobierno, ¿sí? ¿Qué sucede con las TICs y el gobierno, el sector público, digamos? Hay varias tablas, yo ahora no les voy a hablar de cada una de las tablas, pero la idea es que veamos algunas conclusiones, más que nada, respecto de cada uno de estos sectores y su relación con las TICs, ¿sí? Bueno, el primer actor que vamos a analizar son los hogares, los individuos, las personas, ¿sí? Cómo usan las personas las TICs en su rol de consumidores, digamos, ¿no? De ciudadanos o de trabajadores, ¿sí? Y bueno, vamos a ver, tendremos que, bueno, la matriz empieza por las empresas, en la carpeta se empieza por los hogares, es lo mismo. Entonces, vamos a ver, para los hogares, vamos a analizar cada una de las variables, ¿sí? Infraestructura, capacidades, inversiones o esfuerzos, aplicaciones y demás, ¿sí? Espero que me sigan. Tienen que ir mirando la matriz, ¿sí? Vayan mirando la matriz y ahí lo van a ver más claro. Entonces, en relación a los hogares, la idea es ver, bueno, en principio, cómo se relacionan los hogares con la infraestructura, de acuerdo a la matriz, ¿no? Acuérdense de mirar, la primera columna de la matriz sería la infraestructura, ¿sí? Cuando hablamos de infraestructura, especialmente nos referimos a la infraestructura de telecomunicaciones, más que nada el acceso a teléfono fijo, a celulares, telefonía móvil, internet, ¿sí? Entonces, la idea es mirar esos datos. Bueno, lo que se observa cuando se miran los datos, que tenemos una tabla, más adelante, después de la matriz, tenemos una tabla donde se presentan cuáles son los indicadores utilizados, que es, bueno, teléfono fijo, teléfono móvil, internet, y se muestran algunos datos para distintos países, ¿sí? Algunos países de Europa y algunos de América Latina, Asia y China. En este caso sí hay bastantes datos, después van a ver que hay otros indicadores sobre los cuales no hay mucho dato, pero en este caso sí. Bueno, se mide entonces, lo que se observa cuando se miran los datos es que existe
una relación directa entre el nivel de desarrollo de los países y el grado de avance de las tecnologías. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor grado de desarrollo, mayor penetración de las tecnologías en el hogar, ¿sí? Digamos que eso sería como la conclusión principal, podemos decir, ¿sí? Igual en esta cuestión tenemos que tener en cuenta algo importante también, que es el nivel de conectividad, ¿sí? Para muchos países el alcance de la conectividad es un problema, ¿sí? Entonces, bueno, acá también quizás hay algunos hogares que no alcanzan la conectividad porque no hubo inversiones, no hubo las inversiones necesarias que debían darse en términos de infraestructura, ¿sí? Bueno, les sugiero que miren la carpeta de trabajo y ahí van a encontrar las tablas con los datos por país y por indicador. Esto entonces en términos de hogares e infraestructura. Ahora si pasamos a la segunda columna de, eh, de la matriz, tenemos que hablar de las capacidades. Bueno, en relación a las capacidades de las personas, ¿no?, que utilizan las tecnologías, nos preguntamos cuáles son las competencias que tienen las personas para utilizar la tecnología, ¿sí? En este caso es complejo encontrar un indicador, por eso vieron que antes les decía, se utiliza el nivel de escolaridad, porque es difícil encontrar un indicador comparable sobre capacidades para el uso, hablamos del uso de las TICs, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se mide, como para medir, tratar de medir las capacidades, es tratar de ver cuáles son la cantidad de hogares que tienen computadoras, internet y también el nivel de alfabetización. ¿Sí? A ver si, quiero ver si está. Sí. Esto también tienen una tabla. También en la carpeta de trabajo van a encontrar una tabla en la que se describe la cantidad de hogares, se compone, la tabla está compuesta por datos también por países de Europa, de América Latina, de Asia y África, y se detallan, digamos, los datos acerca de los hogares que tienen internet, hogares con computadora y la tasa de alfabetización, ¿sí? Se supone que en los hogares donde hay computadoras e internet, hay usuarios más frecuentes, hay mayores capacidades, ¿sí? Probablemente igual en la actualidad estos indicadores dejan de ser útiles como proxies debido al avance que ha tenido la tecnología. Si estamos hablando de la carpeta, ya tiene unos años, en pocos años las TICs han avanzado notablemente en este sentido. Hoy la mayoría de los hogares, no digo la totalidad, obviamente que no, pero gran parte de los hogares cuenta con acceso a Internet, computadoras y sube constantemente también la tasa de alfabetización de la población, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, como proxy sobre las capacidades es un poco más complejo el análisis, ¿sí? Seguimos con la otra columna, la columna de la variable inversiones y esfuerzos, ¿sí? Las inversiones, nos referimos, estamos dentro del hogar, estamos analizando los hogares, nos referimos a los esfuerzos por incorporar la tecnología en términos de costos que realizan los hogares, ¿sí? Es uno de las variables de interés según la matriz de la sociedad del conocimiento. Nos interesa saber, bueno, los gastos que realizan los individuos en cuanto a internet, teléfono fijo, etc. Los resultados en torno a esto, en torno a los esfuerzos, también tienen los datos en la carpeta de trabajo, nos muestran, o podemos concluir, digamos que los números nos muestran que existe una relación inversa entre los ingresos y el costo de acceso a internet, telefonía fija y demás. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Hay una relación inversa entre ingresos y el costo de acceso. ¿Qué quiere decir esto? Que en los lugares, en los países donde hay mayores ingresos, el costo de acceso a Internet es menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque las TICs, la inversión en TICs, presenta cuestiones de escala, ¿sí? Entonces, la extensión de una red de banda ancha tiene un alto costo fijo, ¿sí? Un alto costo de inversión, digamos,
Pero en el mediano plazo o en el largo plazo, a mayor uso, menor va a ser el costo medio, ¿sí? Cada uno de los individuos va a pagar menos por el uso porque muchos individuos utilizan esa misma extensión, ¿sí? Pero a menor cantidad de usuarios, mayor va a ser el costo. Y esto es lo que sucede si comparamos países en desarrollo con países desarrollados. En países con altos ingresos, países desarrollados, a mayor ingreso, mayor acceso y menor costo, ¿sí? Esto también nos da la pauta de la importancia de las inversiones en infraestructura, ¿sí? Esto también presenta un desafío para los países en desarrollo. Bueno, entonces vimos infraestructura, inversiones y ahora a capacidades ya vimos en relación a las aplicaciones, que es otra de las variables que presenta la matriz. En relación a las aplicaciones, si miramos qué sucede en los hogares, vemos que como indicadores se utiliza el tráfico de Internet, digamos, y las suscripciones activas, ¿sí? A distintas plataformas o distintas aplicaciones. Esto nos daría como, estos indicadores, ¿no? Los datos sobre estos indicadores nos mostrarían un panorama sobre el uso de las tecnologías, ¿sí? Y el resultado es que los países con más infraestructura, menores costos y más capacidades muestran también un uso más intensivo, ¿sí? De las aplicaciones, ¿sí? Es como esto, digamos, confirma, también tienen, bueno, también las tablas están todas ahí en la, en la carpeta de trabajo. Si nos referimos a aplicaciones de tipo entretenimiento, ¿sí? Educación, en la tabla se analizan aplicaciones en línea y, bueno, banco electrónico, home banking, comercio electrónico, comunicación, redes, educación, gobierno y entretenimiento. Y esas serían como las aplicaciones, ¿sí? Entonces, al momento de analizar el grado en que los individuos aprovechan las ventajas de las TICs, lo que se observa es que aquellos países con mayor desarrollo con mayor desarrollo relativo, digamos, o los países más desarrollados, utilizan las aplicaciones de manera más intensiva. ¿Sí? Dentro de los hogares, los individuos utilizan las aplicaciones de manera más intensiva, ¿sí? Eh, digamos que son datos bastante esperables, ¿sí? En líneas generales podemos decir que las diferencias de desarrollo impactan en la penetración de las tecnologías en los hogares, ¿sí? Por eso también es importante hablar de la necesidad de avanzar en la inclusión digital, ¿sí? De manera coordinada, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nada serviría capacitar a las personas si no pueden después afrontar costos. Y, por ejemplo, de nada serviría capacitar al individuo, a las personas en relación al uso de las tecnologías, si después esas mismas personas no pueden afrontar los costos para adquirirlas o para pagar un servicio, por ejemplo, como puede ser Internet, ¿no? O de nada serviría subsidiar los servicios o subsidiar Internet si los individuos no tienen la capacidad para usarlos, ¿sí? Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de la necesidad de avanzar de manera coordinada, ¿sí? Perdón, estaba viendo si se estaba... Pensé que no se estaba grabando, pero sí, sí. Seguimos. Bueno, entonces, seguimos entonces con el análisis. Acuérdense que todas las tablas están en la carpeta de trabajo, por eso les recomendaba que si tienen la posibilidad de ir mirando la carpeta mientras están escuchando, mirando la matriz, mejor. Bueno, entonces seguimos con el análisis de la penetración de las TICs. Hablamos de los hogares, ahora vamos a hablar de las empresas, ¿sí? En relación a las empresas, es importante que nos acordemos un poco lo que hablábamos en el repaso, en el video anterior, en relación a la importancia de generar capacidades y estrategias dentro de las empresas, ¿sí? Hacer cambios, ¿se acuerdan que hablábamos de inversiones complementarias? Hablábamos de un cambio a nivel integral dentro de la firma, ¿sí? Bueno, entonces, digamos que
es muy importante trabajar sobre las capacidades, ¿sí? Fortalecer las capacidades de los trabajadores en todas las esferas, ¿sí? Desde los directores, gerentes, hasta la mano de obra, los trabajadores que se desempeñan en la producción, todos, ¿sí? Es muy importante generar las capacidades a nivel integral dentro de toda la empresa, ¿sí? En este caso, en el caso de las empresas, la medición del tránsito hacia la sociedad del conocimiento no ha avanzado tanto, no tenemos una estandarización internacional de indicadores como para hacer comparaciones entre países y entre sectores, pero igualmente hay algunas mediciones más o menos estándar para Latinoamérica y algunos países de Europa que permiten algunas comparaciones entre países y distintos niveles de desarrollo. Voy para la parte de las empresas. A ver, quiero ver las tablas. Van a ver que son más chicos la cantidad de datos que tenemos. Pero los indicadores que se utilizan para medir el nivel de penetración de las TICs en las empresas es, bueno, ya lo habíamos hablado en las clases anteriores. Se mide o se cuantifica si la empresa tiene o no computadora, si hay acceso a Internet, si tiene página web e intranet. ¿Sí? Esos son los indicadores para medir el nivel de penetración de las TICs en las empresas. En este caso, ahora, en lo que respecta a la infraestructura tecnológica, digamos, se consideran bueno, la computadora, el acceso a Internet, eso es lo que podemos decir sobre la infraestructura, no tenemos mucha más información, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de infraestructura nos referimos a estos indicadores. Y bueno, los resultados, creo que ya habíamos hablado de esto en la clase anterior, los resultados reflejan que hay un alto grado de penetración de las TICs con tasas de acceso que superan el 20% de las firmas, ¿sí? Es decir, que el 90% de las firmas tienen acceso a Internet, tienen computadoras, tienen una página web, tienen intranet, tienen mail, etc. Sí, pero esto es tecnología básica, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos la penetración de las TICs y comparamos entre países, bueno, vemos que en realidad los datos son más o menos parecidos, ¿sí? Todas rondan por encima del 90%, tienen computadoras, por encima del 90%, bueno, salvo en el caso de Uruguay, tienen acceso a Internet, pero esto es tecnología básica, ¿sí? Entonces, si miramos países con distintos niveles de desarrollo, no hay mucha diferencia, ¿sí? La mayoría tiene computadora, la mayoría tiene acceso a Internet, independientemente del nivel de desarrollo. Si nosotros avanzamos en la complejidad de las tecnologías, bueno, las distancias ahí probablemente se van a agrandar nuevamente, ¿sí? Esto es, digamos, en los hogares, no, era más notable, a mayor nivel de desarrollo, mayor infraestructura. Sí, bueno, en las empresas no es tan notable, pero esto tiene que ver con los indicadores que utilizamos, ¿sí? En relación a la variable esfuerzo, saber, bueno, cuál es otra de las variables de la matriz? Tratar de medir el esfuerzo, sí, el esfuerzo, las inversiones, ¿no? Que realizan las empresas en términos de TICs, ¿sí? Entonces, para medir, ¿qué indicadores podemos utilizar? Bueno, para medir los esfuerzos que realizan las firmas o las inversiones, se utilizan también los proxies de los que hablábamos antes. Sí, como no hay datos concretos sobre el nivel de esfuerzo, es difícil medirlo también, o de inversión que realizan las empresas en TICs, se utilizan los proxies, ¿sí? Se mira, por ejemplo, cuáles son las inversiones en telecomunicaciones del sector privado en general, se miran las inversiones totales en comunicaciones, ¿sí? Y la participación del sector TIC en el PBI, ¿sí? Estos son los indicadores que se utilizan para medir los esfuerzos, ¿sí? Bueno, en relación al primero de los indicadores, que son las inversiones privadas, si comparamos qué pasa con las inversiones en telecomunicaciones del sector privado comparado entre países, bueno, ¿cuáles son los resultados que se pueden obtener? Y bueno, la comparación nos muestra que los países de mayor desarrollo tienen mayor
mayores inversiones, ¿sí? Pero ojo, porque cuando miramos las inversiones privadas, van a ver que hay algunos datos, hay algunos datos que no están completos. Pero bueno, si miramos las inversiones privadas, vemos que en América Latina hay un mayor dinamismo que en los países en desarrollo, en términos de inversión en telecomunicaciones, del sector privado, ¿eh? Es decir que, bueno, que América Latina hace más inversiones. Bueno, pero esto tiene que ver también con el grado de complejidad, porque cuando miramos la participación de las TIC en el PBI, en el Producto Bruto Interno, ahí sí se agrandan las distancias entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Pero bueno, como les decía antes, esto tiene que ver con la complejidad de las inversiones, ¿sí? Las inversiones en tecnología de los países en desarrollo generan mayor valor agregado, ¿sí? Y por eso la participación del sector TIC en el PBI es mayor, ¿sí? Hay que mirar, tratar de mirar o de discriminar, los datos no los tenemos, hay que mirar el tipo de actividad, ¿sí? De acuerdo al tipo de actividad va a haber un impacto diferente en la competitividad, ¿sí? Y tengamos en cuenta que a mayor complejidad de las tecnologías, digamos, mayores van a ser los resultados, o mejores van a ser los resultados en términos de productividad, ¿sí? Y por lo tanto, en términos de crecimiento, ¿sí? La productividad es un factor importante para el crecimiento, ¿sí? Esto en cuanto, bueno, a las inversiones en las empresas, no tenemos mucho dato. Ahora, ¿qué sucede cuando tratamos de medir las capacidades? ¿Sí? ¿Cómo se miden las capacidades dentro de la empresa? Bueno, para medir las capacidades se utilizan dos indicadores, ¿sí? Uno es el porcentaje de empleados que usa computadoras y otro es el porcentaje de empleados que usa Internet, ¿sí? Van a ver que los datos muestran valores similares, ¿sí? Si comparamos entre países. Por ejemplo, acá en la tabla se muestran los países Alemania, Brasil, España y Francia. ¿Sí? Esto nos permite comparar países en desarrollo con países desarrollados. Brasil es el único país que tiene información. Si miramos el porcentaje de empleados que usa computadoras, es bastante similar, ¿sí? Si miramos el porcentaje de empleados que usa Internet, también es bastante similar. Pero este indicador no nos dice mucho sobre las capacidades, esa es la realidad. Lo cierto es que para mejorar el nivel de capacidades, se deben mejorar las capacidades de los individuos. Entonces tendríamos que buscar algún indicador que nos muestre de alguna manera las capacidades. Este indicador no nos dice mucho sobre las capacidades, ¿sí? Pero bueno, sí sabemos que es importante promover las capacidades a través de la capacitación coordinada, ¿no? Y de la coordinación entre los distintos actores de la sociedad, ¿sí? Entonces, respecto de la penetración de las TICs en las empresas, en cuanto a las capacidades de los trabajadores, bueno, no tenemos mucho dato. Ahora, ¿qué podemos decir en relación a las aplicaciones? En relación a las aplicaciones, que es otra de las variables de la matriz, eh, bueno, digamos, la difusión de la tecnología más básica alcanza a casi todas las empresas, ¿sí? Ahora cuando tratamos de ver en cuestiones más o en aplicaciones más complejas, ahí, bueno, ya vemos algunas diferencias, ¿sí? Bueno, tenemos un cuadro también que se muestra las aplicaciones más básicas, digamos, que pueden llegar a ser bueno, dice recibir órdenes de compra, enviar órdenes de compra, esto en relación al comercio electrónico, pero en la medida que se van complejizando, no hay datos tampoco. Cuando miramos tecnologías más complejas, que podría ser quizás algún servicio postventa, por ejemplo, las diferencias entre los países se van agrandando, ¿sí? Las diferencias entre los países y también a nivel general disminuye la tasa de uso de aplicaciones más complejas, ¿sí? Bueno, también tienen ahí una tabla en la carpeta de trabajo. Esto en cuanto a el análisis de la penetración de las TICs en las empresas
mirando y analizando los datos que salen de la matriz de indicadores de conocimiento. ¿Sí? Ahora nos queda analizar, por último, el último sector, que es el gobierno. ¿Sí? En este caso, hay algunas tablas que nos muestran, pero bueno, no está discriminado por inversión, aplicaciones, esfuerzos, inversión, aplicaciones. No está infraestructura, no está discriminado de esa forma, tampoco no muestran datos sobre las capacidades. Van a ver que tienen el índice de desarrollo de gobierno electrónico, y el grado de sofisticación de los servicios en línea, ¿sí? En relación a la penetración de las TICs en el gobierno, lo que podemos decir es que, o lo que se concluye, digamos, en esta unidad, es que la información y los servicios en línea que brinda el gobierno puede llegar a ser un indicador para evaluar el grado de uso y aprovechamiento de las TICs en la administración pública. ¿Sí? No tenemos indicadores estandarizados que nos permitan comparar, porque incluso también existen distintas formas de gobierno entre los países. Entonces, es difícil hacer comparaciones. Por eso es que decimos que podemos sostener que a mayor información que brinda el sector a través de el Estado, perdón, a través de los servicios en línea, podemos decir que a mayor grado de uso y aprovechamiento de las TICs o mayor penetración de las TICs en el Estado, ¿sí? También otra de las conclusiones que se muestran en la carpeta de trabajo es que existe, digamos, una relación directa entre el nivel de desarrollo de los países y el nivel de gobierno, perdón, existe una relación y perdón, ay, me trabé. Existe una relación directa entonces entre el nivel de desarrollo de los países y el nivel de gobierno electrónico alcanzado por parte de los gobiernos, ¿no? Tienen en la página 136, los datos son de 2012 igual, ahora esto estimo que ha cambiado notablemente. Sabemos también que nosotros pasamos por el fenómeno de la pandemia 2020-2021 que aceleró notablemente la penetración de las TICs en todos los ámbitos, ¿sí? En la salud, en educación, en el Estado en general. Bueno, entonces tenemos una tabla que nos muestra el índice de desarrollo del gobierno electrónico y bueno, en el caso de los países desarrollados van a ver que el índice es mucho mayor que en el caso de los países en desarrollo, ¿sí? Entonces lo que podemos concluir es que hay una relación directa entre el nivel de desarrollo de los países y el índice o el nivel de gobierno electrónico alcanzado por el gobierno a través de las TICs, ¿no? Por lo tanto, a mayor nivel de desarrollo, mayor es el nivel de complejidad también de los sitios web oficiales o públicos, digamos, ¿sí? Van a encontrar los datos del índice en la carpeta de trabajo y también, bueno, el índice de sofisticación de los servicios en línea. Esto sería, bueno, muy resumido, toda la unidad 5 y el nivel de penetración en las TICs para los hogares, las empresas y el Estado. ¿Sí? Hasta acá tendríamos la clase 14, creo que que va a estar disponible también ahora. Bueno, con esto ya podríamos cerrar el tema, ¿sí? En base a todo lo que vimos hasta acá, podemos decir que las TICs, la implementación de las TICs, digamos, en todas las esferas de la sociedad, a nivel público y a nivel privado, tienen un impacto en términos de eficiencia y desarrollo, ¿sí? En términos de generar competitividad y por lo tanto crecimiento e incrementos de productividad. Entonces, esto ya sabemos que es un hecho, es así, y también es muy importante, otra de las cuestiones importantes que quiero resaltar, es que es muy importante que se generen redes de cooperación entre los actores y entre los distintos sectores alrededor de de las TICs para que haya un mayor y mejor alcance, para que haya mayor equidad en términos del acceso a las TICs, achicar la brecha digital, ¿sí?
Si nos centramos solo en América Latina, digamos, en lo que respecta al desarrollo de la sociedad de la información, vemos que si bien la región implementa las tecnologías y se ha visto beneficiada por la difusión de las tecnologías, todavía falta, digamos, mucha inversión en términos de infraestructura. Todavía no hemos visto el impacto de la implementación de estas tecnologías, ¿no? Todavía en términos de competitividad y crecimiento al adoptar tecnologías básicas todavía es bajo, todavía queda mucho trabajo en ese sentido. Eh, Probablemente esto esté relacionado con los bajos niveles de inversión, ¿no? En el sector tecnológico que tiene nuestra región. Por lo tanto, bueno, mejorar las inversiones y el acceso a las tecnologías continúa siendo un desafío, a pesar de que, bueno, estas tablas y estos datos ya tienen algunos años. Bueno, entonces, hasta acá un resumen muy breve respecto de la unidad 5 y las clases 13 y 14. Como siempre, tienen disponible el foro de consultas para hacer cualquier pregunta para el examen. Y bueno, nada, solo me queda desearles mucho éxito en el examen y cualquier duda saben que pueden contar conmigo. Los dejo. Gracias.